El derecho penal ha sido influenciado por dos escuelas muy importantes, la escuela clásica y la escuela positivista, en la cual cada uno manifestó un sistema de método. La escuela clásica, influenciada por el derecho natural, mencionaba que Dios era aquel que le había dado la inteligencia y los dotes al hombre, y eso permitiéndole que moralmente entendiera cuál era el bien y el mal en una sociedad. Pero a través del contrato social se estipularon unas normas y unas sanciones. Se tomó el método sociológico, abstracto, psicológico y deductivo para penalizar una conducta. Es decir, que para poder sancionar a un individuo tenía que tenerse en cuenta las normas generales para aplicarlas en su caso concreto y determinar el libre albedrío y el daño que tuvo para tomar esa decisión. En esta escuela todas las personas son libres e iguales ante la ley, es decir, que para que la conducta sea punible tenía que demostrarse que la persona actuó con su libre albedrío, ya que se tiene en cuenta que la persona tiene la capacidad de entender cuál es el bien y el mal. Y la escuela buscaba la reparación del daño ocasionado, es decir, con base al acto que hizo la persona, se podía buscar la pena con el fin de reparar los daños ocasionados. Más adelante surge la escuela positivista, en la que su principal objetivo era analizar la naturaleza del delito y las causas que lo generaban, en la que se concluyó que el individuo que realizaba la conducta se consideraba una persona enferma o en la que científicamente podría considerarse peligrosa para la sociedad. Pero llegó más allá culpando a personas inocentes solo por rasgos físicos que por una conducta cuestionable. En vez de buscar una pena, la escuela positivista consideró esto como una sanción, una forma preventiva de evitar que un individuo generara un posible daño a la sociedad. El objeto que diferenció principalmente a estas dos escuelas fue la conducta punitiva por la cual se sancionaban los delitos. En la escuela clásica, iniciando con becaría y finalizando con carrera, se interpretó el derecho penal de acto, en el que la parte se penalizaba al individuo por un hecho cometido relevante que generaba perjuicios a la sociedad, mientras que en la escuela positivista, con el derecho penal de autor, contrario a la otra, se basó en el método científico. Desde la ciencia antropológica se evidenciaba la peligrosidad que tenía el individuo para generar una acción sancionatoria. Para relacionar estas dos escuelas tenemos el ejemplo del caso de Ricardo González, que mató a sus dos hijas. Desde el punto de la escuela positivista, al considerarse muy joven con problemas esquizofrénicos, se le había considerado una sanción debido a la peligrosidad que demostraba y habría sido detenido por la cárcel en un tiempo. Sin embargo, para la escuela clásica no pudo considerarse una conducta punitiva sino hasta el momento en que mató a sus dos hijas. Pero al considerarse enfermedad, se había identificado una falta de libre albedrío, haciéndolo imposible para condenarlo o darle una pena.